Hola a todos, ya regresamos a Panorámico y seguimos con el doctor Carlos Cerda. Estamos hablando sobre los derechos humanos. Y doctor, en el bloque pasado comentábamos la reforma constitucional de junio del 2011 aquí en México, la cual es muy importante para los derechos humanos en México. ¿Ha habido algún avance en esta reforma? Sí ha habido avances a partir de la reforma, pero también ha habido, no quiero llamarle todavía rezagos, pero como que sí el tiempo nos está comiendo. ¿Por qué? Porque la reforma señala varias situaciones, varios mandatos para el Estado mexicano para poder llevar a cabo esta reforma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nos está indicando que se tienen que reformar, o más bien crear, nuevas leyes. Porque el artículo primero, que ya había comentado, señala que el Estado mexicano tiene que proveer la protección, la promoción, la defensa, la vigilancia de los derechos humanos y de alguna manera resarcir o buscar los métodos para resarcir las violaciones de esto. Pero luego no señala, ¿verdad?, en los términos que diga la ley o que señale la ley. Y en un transitorio de la reforma dice que esta ley tiene que darse a más tardar un año después de que entre en vigor la reforma. Si tomamos en cuenta que la reforma entró en vigor el 10 de junio del año pasado, entonces nuestros legisladores tienen hasta el 10 de junio del 2012 para emitir todas las leyes a las que voy a hacer referencia, porque es un mandato mismo que les está señalando la Constitución en los artículos transitorios. Entonces ahí es donde yo veo pues ciertas dificultades para que se alcance a cumplir con estos preceptos, porque bueno, nuestro poder legislativo, de acuerdo a la misma Constitución, sesiona ordinariamente hasta el 30 de abril. Entonces, pues queda muy poco tiempo, ¿verdad?, para hacer estas nuevas leyes, a no ser que se cite a un periodo extraordinario, que pudiera ser. Pero bueno, por los tiempos políticos, ¿verdad?, electorales, a lo mejor no es factible esa convocatoria a un periodo extraordinario. El artículo 11 de la Constitución también reconoce que toda persona ya ahora tiene derecho a solicitar refugio o bien asilo político en México. Y también señala que una ley habrá de determinar la forma en que estas dos figuras, tanto el refugio como el asilo político, habrán de llevarse a la práctica. Aquí habría que señalar que ya habíamos tenido, el Poder Legislativo, la actual legislatura había expedido una ley de refugio y protección complementaria precisamente el año pasado. Ahí nada más falta que se elabore el reglamento respectivo, pero ya lo teníamos. Respecto del asilo político no hay ley, entonces por lo tanto nuestros diputados y nuestros senadores tienen esa tarea pendiente. Elaborar una ley en materia de asilo político que señale específicamente todos los casos, ¿verdad?, y bajo qué circunstancias se podrá conceder en México el asilo político. Luego, el artículo 29, que habla precisamente de la suspensión de las garantías individuales, ¿verdad? Es decir, dice más o menos el artículo, en caso de invasión, guerra, perturbación grave, se podrán suspender las garantías individuales. Es decir, ¿verdad?, que ciertos derechos fundamentales dejen de tener efecto en determinada región y en un determinado tiempo. Como el precepto de la Constitución quedó muy genérico, entonces el mismo artículo dice, todos los pequeños detalles para la suspensión de las garantías en caso de que éstas se den, tendrán que hacerse de acuerdo con una ley. Y un transitorio nos dice, ¿verdad?, esta ley a la que se refiere el artículo 29 para la suspensión de garantías tendrá que expedirse en un plazo máximo de un año a partir de la reforma. Entonces ahí tenemos otra tarea pendiente para los señores legisladores. Otra reforma en materia de derechos humanos que también fue muy importante es el artículo 33 relativo a los extranjeros. Como nosotros sabemos, porque incluso a veces bromeábamos con los extranjeros al respecto, ¿verdad?, el Ejecutivo Federal tenía la facultad de expulsarlos en cualquier momento y sin que me dieran ninguna explicación. Incluso era una reserva que nosotros teníamos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, porque ahí se prohíbe, es un tratado internacional que prohíbe que se expulse a un extranjero si no se le escucha en un juicio previo. Sí. Y en el caso de nuestra Constitución decía, no, el Ejecutivo tiene esa facultad de
expulsarlos, ¿verdad? Incluso en una constitución anterior decía al extranjero que se considere pernicioso, ya no existe esa referencia al extranjero, pero sí existía todavía la facultad del Ejecutivo para poder expulsar a extranjeros sin previo juicio. Hoy la reforma también se ha modificado la norma para garantizar que todos los extranjeros que por determinada causa llegaran a ser expulsados del país, pues antes de ser expulsados, antes de obligárseles a abandonar el territorio nacional, tengan un juicio previo, que sean escuchados antes y quizá ellos puedan revertir en determinado momento la disposición del Ejecutivo de expulsarlos. Por supuesto. Pero entonces, ¿verdad? Nuevamente, para eso dice, en los términos que señale la ley respectiva, y el artículo transitorio nos vuelve a señalar que el Ejecutivo tiene, el Legislativo tiene un año para expedir esta ley. Entonces ahí tenemos nuevamente una ley pendiente. Ya llevamos la del artículo primero para cómo vamos a aplicar los derechos humanos, la del artículo 11 del asilo, la del artículo 29 para la suspensión de garantías y la del artículo 33 para la expulsión de extranjeros. Entonces, todas estas legislaciones están pendientes para poder llevar a cabo de una forma cabal e integral la reforma constitucional que se hizo en junio del año pasado. Hay otra tarea pendiente, pero en esa sí ya tenemos que decir, los legisladores han avanzado un poco, ¿verdad? Que es que también se tiene que modificar la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ahora se le dieron nuevas atribuciones a la comisión, entre ellas la de investigación en materia de derechos humanos. Era una atribución, una facultad que antes tenía la Suprema Corte de Justicia, ahora ya no la va a tener directamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y un paso muy importante que se dio en esta materia es que se obliga ahora a los funcionarios a los cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les expida o les mande una recomendación, en caso de que no la vayan a acatar, tienen que fundamentar, tienen que decir por qué razones no van a acatar la recomendación que les está indicando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero entonces eso también se va a tener que reglamentar, y ahí sí el Senado mexicano ya hizo el 12 de febrero del 2012 la reforma respectiva, pero dentro del proceso legislativo mexicano pues todavía falta que vaya a la Cámara de Diputados, que lo apruebe la Cámara de Diputados y que el Ejecutivo haga la promulgación respectiva. Pero la reforma ya se hizo, y la reforma no solo obliga ya pues a que los funcionarios que sean sujetos de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si deciden no acatarla, tengan que decir por qué no la van a acatar. Pero también hace un procedimiento para, en caso de que esa explicación que le den a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no sea satisfactoria, incluso la comisión podrá poner en determinado momento una denuncia penal en contra de ese funcionario. Ok, excelente. Todavía hay trabas, pero bueno, más o menos ahí va caminando. Tenemos que ir a una pausa, doctor, y regresando hablamos sobre eutanasia y pena de muerte. ¿Le parece? Claro que sí. Ya regresamos.